de los presos tiene que ver con algunas medidas ligadas a la lucha contra el narcotráfico. Esto es cuando uno, perdón que mientras permitiendo el acceso de gente al, al Zoom. Lo que en algunos países ocurrió fue que se reformaron las leyes ligadas al narcotráfico en cuanto a la posibilidad de que los mínimos de los delitos ligados a, por ejemplo, narcomenudeo o a cierto tráfico o a ciertas cuestiones de droga que eran menos lesivas, se bajaron los mínimos y esto permitió mayores escarcelaciones y mayores condenas condicionales y mayores soluciones alternativas. Tenemos nosotros, lamentablemente, digo lamentablemente por los que trabajamos en la cuestión penitenciaria en nuestro país, que hace no sé si 15 días, la Corte Suprema de Justicia, con la firma de quien pasara muy fugazmente por un sillón de la Corte, por el doctor García Mansilla, pero con el acuerdo de todos, lo que hizo es se revocó una decisión del Superior Tribunal de Córdoba, en el cual había fijado la doctrina conforme la cual la venta de droga a menudeo, al haberse provincializado, permitía una lectura de este tipo penal como un tipo atenuado. El tribunal cordobés, con algún antecedente de la Cámara de Acusación de Córdoba, con un voto o una opinión de Pérez Barberá, había sostenido que una vez que la ley 26.000, ahora no me acuerdo el número, 157 creo, pero la ley que permite la provincialización de la venta de droga al menudeo reflejaba en realidad una menor lesividad en el tipo penal porque ya no solo no, porque neutralizaba, por un lado, o quitaba la competencia federal y al quitar la competencia federal ponía en evidencia que los intereses federales tenían, dejaba de haber un interés federal en la persecución y porque era justamente delitos de menor cuantía. Y al hacer esto, el Tribunal Cordobés dijo, esto significa entonces que el tipo penal de venta de droga al menudeo importa un tipo penal más leve y construyó una escala penal en función de tipos equiparables, digamos. Esta decisión del Tribunal de Córdoba es una decisión valiente, si se quiere. Perdón, acá está llegando Marcelo, que es amigo y a quien le perdonamos todo porque le debemos un montón de cosas también y es muy querido. Pero lo que hizo el Tribunal de Córdoba, que fue una decisión, si se quiere, difícil, valiente, como quieran decirle, lo cierto es que de alguna manera apuntaba a este problema que tenemos en Argentina, que es una superpoblación carcelaria que en parte a veces es por hechos nimios. Entonces, en función de esto es que eh, algunos autores mencionan, algunos criminólogos mencionan la disminución en su momento de la cantidad de personas detenidas en Europa. Esta es la introducción, que en parte es cierto que estaba tratando mientras lo esperaba Marcelo, pero también es cierto que no quería que todos estuvieran pobres colgados mientras nosotros con una página en silencio. Así que ahora vamos a empezar a trabajar, pero solamente 3 minutos para dar inicio, si querés, a la... Hay gente en sala de espera. Lo que pasa es que no la veo, la gente en sala de espera. Acá. ¿Dónde los ves? Quizás no dice view, fíjate si puedes cambiar eso. Eh, un segundo, ¿eh? A ver, participantes, 12. Ah, ahí. Ah, Juana. ¿Puedes poner directamente que entren? ¿Se puede poner que entran, díganme todos los que quieran entrar? Perdón, en este diálogo, ¿eh? Abajo a la derecha, donde están los puntitos. No, Abajo a la derecha, Más, más a la más derecha. por la derecha. abajo. Ahí al lado, justo al lado. Ah, Tac. Ok. Acá donde dice Enable Waiting Room, sacalo. El tercero desde abajo. Exacto. el tercero de abajo. Sacalo. Tac. ¿Y Deberían. todos Ahí entran entran ahora? directo, sí. Ok. Bueno, ya empezamos con una parte que solucionamos. Ahora, gracias Marcelo, ¿eh? Toda gente querida, estás en tu casa, si estamos haciendo una fiesta y llegaste tarde porque no vino colectivo y porque yo me equivoqué al decirte el horario, así que no te No, no, preocupes. no, no, culpa mía. Tenía que haber Eh, contratado una vez más. La ventana, sí, Lo mismo. y ahora tengo Ay, que buscar lo que hay en el documento que trajiste. sí, es el único oficial que está por ese. Dice Es- Eli 2025. ok, ahí.
Quizás solo para saber, no es importante. ¿Hay una conexión a internet ahí? ¿Está conectado este? Sí, si te pongo así, vos apareces hablando y Sí, 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 podemos sí. compartir. Esto, ¿te puedo pedir que lo hagas vos ya? Porque ahora no sé. Eso la gente no lo está viendo. No, ok, tengo que poner compartir pantalla, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Teams o...? Esto es un... Sí. Ay, y ahora, Dale, share. Compartí todo directamente, el screen. Poner con el screen porque así puedo poner... ahí está, Ahí está, compartir. perfecto. Bueno, buenas tardes. Una pequeña confusión de mi parte, la responsabilidad mía con respecto a la hora, pero no vamos a perder tiempo. Así que el objetivo hoy es hablar un poco de la situación de las prisiones en Europa. Yo soy responsable de las estadísticas del Consejo de Europa, que las producimos en Lausanne, así que les voy a presentar el informe que todavía no fue publicado. Esto les pediría que no lo distribuyan porque hubo un retraso, ahora explicaré por qué. Eh, y bueno, vamos a ir viendo en detalle las distintas cosas. Lo que sí me gustaría eh, decir, ustedes están viendo todo lo que comparto, ¿no? O sea, vamos a hablar de las prisiones de Europa, que a veces algunas de ellas, es un continente grande, pueden servirnos de inspiración, otras menos, pero ya lo veremos concretamente, ¿eh? Quería saber si a mí me gusta siempre esto de al que no sabe, quería solo abrir Chrome o cualquier navegador. Ah, ok. Ahí está, lo que pueda buscar. Me gusta a mí, cualquiera, persona uno. Ahí está. Me gusta siempre eso de que al que tiene hambre no le des pescado, sino que enséñale a pescar. Y entonces les propongo rápidamente, ¿alguien sabe cuál es la tasa? Bueno, si veo a Hernán Olaeta está ahí, él lo va a saber. Pero ¿alguien sabe cuál es la tasa de población argentina? ¿Cuál es la tasa por 100.000 habitantes? O al menos la cantidad. De la provincia son 130, la provincia de Buenos Aires. El día que están así buscando, yo les recomiendo ir aquí a esto que se llama prisonstudies.org. Nosotros tenemos una página más completa del Consejo de Europa, pero es del Consejo de Europa. Entonces, me parece importante, lo que verán, todo lo que voy a decir hoy es basado en datos, ¿eh? En este sentido, soy cuantitativo. Lo que no quiere decir positivista, pero si quieren llamarlo positivista, pueden llamarlo positivista. Ya estoy entregado a esta altura de mi, de mi vida. Entonces, rápidamente aquí, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Esto, bueno, por países, ellos tienen menos datos de los que yo voy a mostrar, pero si vemos América del Sur, eh, están viendo esto, ¿no? Si no lo ven, que alguien... ¿viste? Por eso decía que quería compartir la pantalla entera. Espera, poner share screen. Espera, Ahora, ahí está. Vamos a poner compartir la pantalla, porque así ven todo. Total, no tengo nada que ocultarlo, muchachos. Entonces, lo único que hice hasta ahora fue ir a este lugar que se llama prisonstudies.org. Y cliqué ahí, América del Sur, y lo que tiene de bueno esto es que le pueden pedir que les dé los datos. ¿Sí? Vamos a pedir del más alto al más bajo. Y una vez que estemos del más alto al más bajo, vamos a elegir, eh, no vamos a pedir todo el mundo, vamos a pedir justamente América del Sur. Y ponemos Apply. Y ahora nos da esta página. Ven, por ejemplo, 888.000 en Brasil, acá da 125.000. Yo decía por cada 100.000. Esto es el Esto es total, esto entonces, viene siendo perfecto. de la Sí, Argentina. claro. Entonces, ahora sí, vamos a ver, estas cifras no las podemos comparar porque dependen del tamaño del país, fundamentalmente, y luego, por ejemplo, aquí ven Uruguay, que tiene solo 3 millones de habitantes, tiene 15.000, pero habría que ver, entonces lo que vamos a hacer es cambiar esto por la tasa, ponemos ir, y esto nos da 200 y pico puede ser el país. otra lógica, claro. Están cifras, entonces,
Bueno, en El Salvador, 1659, no voy a entrar en El Salvador. Cuba, 792. Ruanda, porque me sacó todo el mundo. Esto es demasiado. Es demasiado si no, no vamos a llegar. Es simplemente para tener una idea. Ay, en Uruguay, 449 por 100.000. Brasil, 408. Chile, 312. Perú, 200. Argentina, como bien dijiste, 270. Bien, guardemos esto en mente porque para ver de qué estamos comparando, ¿no? Entonces ahora vuelvo a esta presentación. Entiendo que lo que están viendo ahora es esto. Bien. Están viendo eso, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a hablar de tasas de encarcelamiento, vamos a hablar de medias y de medianas, de institución penitenciaria, de flujo de entradas y salidas, lo iré diciendo a medida que vamos. Y lo único que quería decir, estos datos vienen del Consejo de Europa, no hay que confundirlo con el Consejo Europeo, una institución fundada después de la Segunda Guerra, que engloba a todos los países menos de Europa, menos aquellos que han sido expulsados, es el caso de Rusia, pero básicamente lo que exige es que se haya abolido la pena de muerte. Esta es la condición sine qua non. El objetivo del Consejo de Europa es que se respete el Estado de Derecho, lo que llaman la rule of law, es decir, que básicamente hay que tener una democracia. Por eso Bielorrusia, que no tiene una democracia, no era aceptada. Así que, bueno, son 46 estados, algunos de ellos tienen más de una administración penitenciaria. Por ejemplo, España tiene en este momento 3 y Reino Unido tiene 4. Lo veremos en detalle. Y casi todas las sentencias del Tribunal Europeo son sentencias del Consejo de Europa. Por ejemplo, si siguieron la discusión del Brexit, era tan surrealista esto que decían, una vez que nos vayamos de Europa no tendremos más sentencias del Tribunal Europeo, y las tienen porque son organizaciones distintas. Entonces yo les propongo ver un poco la situación, los últimos datos que tenemos, que son de hace un año, ¿no? Porque el problema de esto es conseguir los datos. Yo, por ejemplo, intenté hacer un proyecto similar en América Latina, y la OEA intentó hacerlo, y alguna otra organización más, pero es muy difícil que se pongan de acuerdo todas las personas para dar los datos. Los datos de prisiones son a veces utilizados para poner presión sobre un gobierno. Entonces, por supuesto, está siempre bien criticar, pero lo que no se puede es pedir los datos para después hacer únicamente crítica despiadada, porque entonces no te los van a dar. Entonces hay que encontrar un punto medio que es el único que nos permite justamente el objetivo del Consejo de Europa, el respeto de los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, la definición no es muy buena, pero bueno, no pasa nada. Acá ven una variación muy grande en la punta. Aquí, no sé, bueno, no pasa nada. En la punta está Turquía, que está como en 300 y pico, ¿no? Y luego tienen los países del Cáucaso, como Azerbaiyán, Georgia, y después, a partir de más o menos el 10.º país, todos están por debajo de las tasas que estábamos viendo en América Latina, como punto de referencia. Es decir, que los únicos países con los que América Latina se podría comparar son aquellos que están en los extremos, ¿eh? Y nosotros lo que hacemos es intentar, bueno, entender cómo está compuesta esa población penitenciaria. Por ejemplo, las edades medias, ven que van de 30 y pico a 40 y pico, ¿no? ¿Qué quiere decir la edad? ¿Cuál es la edad media? ¿Cómo se calcula este resultado y por qué aparecen de esta manera, ¿no? En, en todos estos países, la prisión es, como en todas partes del mundo debería ser, la última ratio, la última posibilidad, ¿no? Entonces quiere decir que los que están en prisión generalmente tienen una edad relativamente avanzada con respecto al momento en que cometieron el delito. Bueno, hay multireincidentes. Entonces, si uno dijera, esta es la edad media de los delincuentes, entre comillas, no se corresponde, porque son edades bastante elevadas, son de más de 30 y pico de años, ¿no?
Entonces, cuando analizamos esto, deberíamos tomar en consideración, bien, si es como es la última em, posibilidad que existe, mandar a una persona en prisión, y como las penas son relativamente largas, estos indicadores que cuando yo hago la fecha el 31 de enero, tienen el problema que la gente entra un año y entra por 5 años, entonces la cuento el primer año, la cuento el segundo, la cuento el tercero, la cuento el cuarto, mientras tanto van envejeciendo, con lo que esto es un indicador que nosotros llamamos de stock, que es muy diferente a lo que sería el flujo de entradas. Pero una gran diferencia con América Latina es que hay muchos menos menores implicados en actos delictivos. Hay, por ejemplo, cuando se habla de la disminución de la delincuencia en Europa, que es básicamente Europa del Oeste, pero también un poco más tarde Europa del Este, lo que más bajó es la delincuencia juvenil. O sea, la delincuencia juvenil no cabe duda de que bajó. Y, y es una diferencia muy grande con respecto a un país como Argentina, porque en Europa en este momento es raro encontrar chicos en la calle. Eh, las formas, hay un cambio muy grande actualmente en el ocio de los chicos, y entonces la mayoría de las cosas que sabemos sobre delincuencia juvenil empiezan a ser desafiadas por los datos. Por ejemplo, ahora, históricamente el mejor indicador de delincuencia juvenil era el tiempo pasado en actividades no estructuradas y no supervisadas, es decir, básicamente solo con los amigos, pero ahora con el uso de los teléfonos móviles y estar conectado a Internet, esto va cambiando. Entonces hay como una bajada bastante más grande de lo que se esperaba de la delincuencia juvenil en Europa. Es un tema interesante que hasta podría afectar la, la clásica curva esta de delincuencia y edad. Y esto lo digo porque cuando uno importa las teorías, eh, están basadas lógicamente, ¿no? Nadie le va a pedir a un alemán que haga criminología para Brasil, digamos, ¿no? O sea, él está analizando su país, como máximo su región. A mí me parece que cada vez más las teorías, cómo se aplican en Europa, son cada vez menos aplicables en América Latina. Pero es algo que podríamos hablar al final. Pero la, sobre todo los jóvenes están en situaciones muy distintas. Por ejemplo, un problema que hay en Europa en este momento, ven, por ejemplo, entre 18 y 25 años, qué lástima que la definición no sea buena. Bueno, entre 18 y 25 años tenemos porcentajes muy bajos en Europa del Sur, por ejemplo, y relativamente elevados en Europa del Este. Eh, y lo que más hay entre 26 y 49, pero una cosa que preocupa cada vez más es la gente que tiene entre 50 y más de 50 años en prisión, porque la gente con una cierta edad en prisión tiene problemas complejos de salud, requiere un cierto tratamiento, y entonces hay que plantearse si realmente esa gente debería estar en prisión, ¿no? Lo que pasa es que con la extensión de la esperanza de vida, y las penas relativamente largas por ciertos delitos, es prácticamente inevitable que queden ahí, ¿eh? Un país que se caracteriza por una tasa elevada es Italia. Eh, em, bueno, lamento que la definición no sea mejor, no lo puedo solucionar, así que voy a dejar de quejarme. Pero, por ejemplo, un problema al que en este momento se está prestando mucha atención es esa gente de más de 65 años. Las leyes, por ejemplo, de lucha contra la mafia obligan a mantenerlos en prisión, ¿no? Siempre hay una posibilidad de revisar, hablamos alguna vez de prisión perpetua. Pero es un tema que cada vez se hace más importante y por eso lo empezamos a recoger, ¿no? Otra cosa interesante es el porcentaje de mujeres en prisión. Aquí lo que ven en gris son la media y la mediana. Hay 5% de mujeres en prisión en Europa. Hay algunos países que tienen un poquito. Esto es, por ejemplo, San Marino. Olvídense de San Marino. San Marino tiene 20.000 habitantes. San Marino es una colina. Entonces, bueno, la colina esa va subiendo hasta que llegas arriba. Hay una cárcel, el resto de la gente cumple su pena en Italia,
Y entonces, si en la cárcel una celda de la policía, digamos, ¿no? Tienen 3 personas, los 3 son extranjeros, hay 100% de extranjeros, ¿no? De repente se van 2, baja la población penitenciaria, o sea, no. Pero como es un miembro del Consejo de Europa hay que dejarlo, ¿no? Eh, es interesante este porcentaje de 5% de mujeres, esto también es un tema que sería interesante comparar. Eh, Actualmente en Europa la gente va a prisión sobre todo por delitos violentos y drogas. Y generalmente no tanto por consumo de drogas, sino por tráfico de drogas. Delitos violentos son casi que yo diría patrimonio de los hombres, ¿eh? No que todos los hombres sean violentos, pero cada vez hay más y más investigaciones, sobre todo hay muchas investigaciones en neurociencias ahora que eh, corroboran algo que ya se había visto hace muchos años, que hay como un 5%, un 4% de hombres muy violentos, bueno, que son muy activos. 4% es un porcentaje relativamente elevado cuando uno piensa en términos de población, ¿no? Entonces, hay ese tema de violencia y luego el narcotráfico generalmente, salvo que uno mire Netflix, generalmente está manejado por hombres que están en esto. Lo que hay más que nada es utilización muchas veces de mujeres, a veces de algunas minorías étnicas. Por ejemplo, en España hay mucha gente de la etnia gitana que, implicados en desplazamiento, en lo que es a baja escala el tráfico, ¿no? Entonces, esas son penas muy largas y eso hace que haya un porcentaje muy bajo de mujeres en prisión. No sé cómo es el debate aquí. Históricamente en Europa lo que llamaban el feminismo de segunda generación de los años 60 y 70 siempre estaban preocupadas por demostrar que las mujeres podían ser tan criminales como los hombres, y lo que decían en esa época es que una vez que se consiguiera la igualdad, el porcentaje de mujeres en prisión iba a aumentar, pero esto en muchos países se ha logrado completamente y sin embargo la prisión sigue siendo un lugar más que nada para hombres, ¿eh? Lo que genera algunos problemas particulares, ¿no? Otro tema que es importante en Europa es el porcentaje de extranjeros que hay en prisiones que ven, por ejemplo, en Suiza es casi 3/4 partes de la población. Suiza es un país muy cosmopolita en el que un cuarto de la población más o menos no tiene la nacionalidad. Si van a las grandes ciudades, generalmente un tercio los dan, por ejemplo, un tercio de la población no tiene la nacionalidad. Si van a Ginebra, más de la mitad no la tiene. Es un país muy cosmopolita, contrariamente a todos los estereotipos, ¿no? Pero aquí hay como una distinción interesante a hacer. Del lado izquierdo de este cuadro, aunque no lleguen a leer bien los nombres de los países, más que nada tienen países de Europa del Este. Y del lado derecho tienen más que nada países de Europa del Oeste. Hay dos fenómenos interesantes ahí. Europa del Este está perdiendo población desde prácticamente, desde la caída del muro de Berlín, prácticamente la población en Europa del Este está disminuyendo con mucha emigración hacia Europa del Oeste. Entonces eso afecta, por ejemplo, ahora vamos a sacar un libro sobre la delincuencia en los Balcanes, que es una región con la que tengo bastante contacto, con gente de los Balcanes y, por ejemplo, Croacia había perdido cerca de 1 millón de habitantes, sobre poblaciones relativamente pequeñas. Lituania también, de 4 millones pasan a 3. Hay mucha emigración y eh, eso hace que mucha gente se va, no tanta gente llega, aunque sí la hay, pero generalmente de países no europeos. Sin embargo, ese tema de los extranjeros en prisión no es, no es un problema de política criminal. Desde Europa Central hacia Europa del Este no es un tema de política criminal, mientras que en Europa del Oeste es algo constante. Y los partidos de extrema derecha que ven que ganan espacio en la mayoría de países europeos, utilizan esto como un arma fuerte, porque es muy difícil justificar cómo se llega a ese 73% de extranjeros en prisión. Es decir, eh, a-
las explicaciones simplistas, esto de ser discriminación, la verdad no cierra, ¿no? Seguramente hay un poco de discriminación a una persona que por ahí fácilmente se puede saber que es extranjera, pero digo, en un país en el que un cuarto de la población es extranjera, tampoco es que en Suiza son todos rubios de ojos celestes, bien alejado de esto, ¿no? Sobre todo por la diversidad que ya tenía Suiza desde antes de zonas. Entonces, lo que considero y lo que estamos haciendo desde hace un tiempo es intentar distinguir entre, hay una gran categoría que son extranjeros, que es gente que no tiene el pasaporte, y dentro de eso hay una subcategoría que son los inmigrantes, digamos. Un inmigrante es alguien que quiere vivir en un país y que puede hacerlo, ¿no? Casi toda la investigación en criminología con respecto a integración se refiere a inmigrantes porque el 90% proviene de Estados Unidos, que era un país al que la gente emigraba para establecerse. Lo mismo que Argentina. Yo 50% suizo, 25% español, 25% italiano. Entonces, la persona que emigra a un país y que se instala tiene una perspectiva de vida a largo plazo. Y los planes que hace son a largo plazo, porque no está pensando en irse, la gran mayoría, ¿no? Y consigue establecerse y tiene posibilidades de conseguir un empleo generalmente sin problema. Ahora hay una gran masa de gente que tal vez quiere establecerse en el país, pero no puede porque las leyes de inmigración son lo que son. Probablemente es comprensible, pero tampoco es que el lugar es infinito, ¿no? Y se puede incorporar a toda la gente que llegue. Entonces, es muy importante hacer esta distinción. Las estadísticas suizas de prisión no consiguen hacer exactamente esto, pero en cambio en las estadísticas de condenas se puede hacer esta distinción. Estas estadísticas son hechas por exalumnos nuestros que ahora están trabajando en lo que sería aquí el equivalente del INDEC, el Instituto de Estadísticas, y ellos distinguen entonces los extranjeros con permiso de residencia de aquellos que no lo tienen. Y esta es una categoría muy amplia, pero cuando miramos así, yo les dije antes, hay más o menos 25% de extranjeros en Suiza establecidos, y más o menos ese es el porcentaje que hay en prisión. Un poquito más, 2%, no se puede, nada es exacto, ¿no? A pesar de que sean cálculos. Entonces, el gran problema, la gran parte, la gran sobrerepresentación proviene de ese otro grupo que no tiene estatuto de estadía en el país. El problema es que pocos países hacen esta distinción y algunos países, por ejemplo, que son de recepción, por ejemplo, España recibe muchísimos emigrantes cada vez. Y esto, hay un problema de gestión. ¿Quién se encarga de todo esto? Entonces, muchas veces hay estatutos provisorios que les permiten irse, porque la mayoría de gente que llega no quiere quedarse en España, quiere ir hacia otros países. Entonces, ahí hay un problema, si ustedes miran el informe cuando esté publicado, intentaré este año hacer una versión en castellano del resumen que hacemos, que en realidad ahora con las traducciones que hacen las inteligencias artificiales, todo hay que corregirlas siempre, evidentemente, pero sería más factible que lo que era antes, el tiempo que hubiese llevado. Entonces, ahí hay como un tema bien interesante, pero difícil de explicar a la población, hacer esta distinción y que los países lo hagan. Muchas veces lo que están haciendo es gestionar qué hacemos con todos estos inmigrantes, con todos estos extranjeros que están aquí. Hay que alojarlos, hay que mantenerlos, hay que darles de comer, no se los puede abandonar. Y esto hace que se distribuyan estas poblaciones de una manera non santa, digamos, y de la que no se habla tampoco demasiado. Cuando se hace la distinción se ve qué es ese otro grupo que son extranjeros y cometen delitos en Suiza, que es donde yo más conozco. Sí, hay alguna parte que son gente que pidió asilo, pero no a veces por razones políticas, sino económicas. Luego hay mucha criminalidad eh, que pasa la frontera, criminalidad internacional. Hay grupos muy activos
de tráfico de drogas, a veces de tráfico de personas humanas, que se organizan para entrar en el país, cometer ciertos delitos e irse. O sea, esto es crimen organizado directamente, que Argentina, bueno, si uno va hacia la frontera con Chile, evidentemente es más fácil entrar desde la frontera con Chile, pero si no, la mayoría de gente que llega, acá estamos acostumbrados a que la gente llega en un avión, baja, pasa un control de pasaportes. En Europa, sobre todo en los países que están en el centro de Europa, esto es inimaginable. O sea, yo entro y salgo, yo vivo a 25 minutos de la frontera con Francia, agarro el coche, cuando me quiero acordar ya salí. Y si se ponen a controlar en la frontera todo el tiempo, se bloquea el tráfico. O sea, es materialmente imposible controlar todo. Los países, los gobiernos, los partidos populistas prometen cosas que no podrán aplicar jamás. No, no se podría hacer. Es como empezar a controlar toda la gente que circula por la avenida principal aquí, pedirle documentos a todos. En 20 minutos hay un tapón de tráfico infernal. Entonces, creo que aquí hay un tema que permitiría manejar este tema que es tan delicado de manera más razonable y que se entienda porque los partidos populistas insisten mucho en esto, lo manejan como un arma de triple filo. Entonces las cifras es mejor mostrarlas para poder explicarlas que ocultarlas. Bien, una cosa que es muy interesante es que una buena parte de esas personas son ciudadanos de la Unión Europea. O sea, hay como ese mito de que los que están ahí provienen del norte de África, por ejemplo, de otros lugares, pero hay tanta población de la Unión Europea que, por ejemplo, si se fijan en Irlanda, el 50%. Esto cambió incluso ahora un poco por el Brexit, que ya no se cuentan más como europeos a los ingleses, pero más o menos un tercio de la gente que está en prisión en un Estado europeo son ciudadanos de la Unión Europea, que al formarse una entidad política y casi económica, yo diría, bueno, conviven. Hay, no es una unión completa, pero habría que preguntarse incluso si hay que contarlos como extranjeros o no. Y esto cambiaría las cifras, ¿no? Y aquí está lo que les decía, el porcentaje que tienen estatuto legal de residencia. Ven que la cantidad de países que ven es mucho menor, 17. Ponemos AP porque son administraciones penitenciarias, porque a veces no es el país entero. Pero ven, por ejemplo, que en Suiza, por ejemplo, 30%, 29% tienen estatuto de residencia. ¿Cuánto les dije que había? 25% sobre la población total. O sea que ya cambia radicalmente el análisis que hacemos, pero pocos países lo hacen. Yo creo que si queremos racionalizar ese debate es algo que se debería recoger, ¿no? Después hay un tema que es los que están en detención preventiva, que representan en algunos países casi el 50% de la población. Por ejemplo, en Suiza representan un porcentaje muy alto. Y esto, antes de decir el sistema funciona mal, hay que ponerlo en relación con lo que ya venimos viendo. Un país que tiene muchos ciudadanos extranjeros, a estos ciudadanos extranjeros, mientras están esperando el juicio, no los va a dejar libres, porque nadie le garantiza que se presenten al juicio. O sea, esto se puede ver, podemos hacer un discurso, no, es discriminatorio, pero en realidad el Estado está ahí para proteger a sus ciudadanos. Yo tengo una persona acusada, tiene que presentarse el día del juicio, no tiene residencia legal en el país, apareció de golpe, imposible que lo dejen en libertad, materialmente imposible que lo dejen en libertad. Entonces, eso es un factor de confusión. Cuando se estudia por ahí, cuando yo estudié prisiones, se hablaba de esto de los procesos muy largos, que en muchos países lo son. En Argentina son muy largos, en Italia son muy largos también, pero no es solo eso. Está el tema este de que si se puede ir, el jugador del Barcelona, hoy juega el Barça mañana, ¿no? Dani Alves, 1 año y medio en prisión por el riesgo de escaparse, ahora fue declarado inocente. El tipo tuvo 1 año y medio en prisión, no importa si es inocente o no, no lo sé, no tengo acceso. Pero hay un tema interesante, hay muchos factores de confusión cuando uno estudia las poblaciones europeas para intentar ver qué nos puede servir, ¿no? Una cosa que es interesante, aquí están la duración de las penas, ¿no? En el extremo, aquí ven prisión de por vida, ven que hay casi un 3%,
pero nunca es prisión de por vida definitiva. Siempre son revisables. Lo que pasa es que se ha introducido para algunos casos, en su momento, hace unos años hablamos, presenté esto en Suiza, por ejemplo, donde todo se puede votar. Aquí en Argentina está prohibido el referéndum en materia penal, en Suiza sería inimaginable negarle al pueblo la posibilidad de pronunciarse. Hubo una votación para prisión perpetua a los pedófilos y evidentemente, ganó con más del 50% de los votos. Era muy difícil que no pasara esa, ¿no? Y luego hay medidas indeterminadas que teóricamente aquí no existen, pero por ejemplo, otro día estaba viendo que el caso de Robledo Puch, por ejemplo, sigue estando en prisión, ¿no? La prisión, porque él podría tener libertad condicional, pero no se la conceden en la medida en que no tiene, consideran que los informes no son convenientes, Claro. siendo convenientes que igualmente después decide que no es momento. Es interesante porque cuando yo estudié, lo que me enseñó el profesor que tuve, que es un profesor muy conocido acá, aquí estudié en Argentina, luego yo en criminología me formé fuera, era como, miren qué bien, nosotros, los suizos, por ejemplo, Karl Stoss, quien tuvo mucha influencia en el código argentino también, indirectamente, tienen penas indeterminadas, ¿eh? ¿Qué animales? Tienen penas indeterminadas, o sea, que si hay alguien que es muy peligroso, le ponen 8 años o 10 o 15 más una indeterminada, que quiere decir una medida, no es una pena, sino una medida, que implica que cada año se hace una evaluación para saber si puede salir o no. Y esto, bueno, funciona así. Y hay muy poca gente en esta situación, pero hay gente en esta situación. Aquí teóricamente no Hace más existe tiempo en Suiza se contesta. desde siempre. Desde siempre, perdón, 1942. Porque Suiza hasta 1942 tuvo un código penal por cada cantón. Y hasta 2011 tuvo un código de procedimiento penal por cada cantón. Te digo, en la práctica, ¿hay un Robledo Puch ahora en Suiza? ¿Hay alguien? Sí, el sádico de Romón, por ejemplo. Y ahí, sí, un agresor de niños que está con eso. Sí, sí, hay algunos casos. Por las medidas. En cambio, esa pena que vimos antes de prisión perpetua, creo que hay solo un caso que se aplicó realmente, pero siempre es revisable. Generalmente, de alguna manera no se llega a aplicar, pero las medidas sí existen. Eh, y lo que quiero decir es que a veces una gran diferencia que hay yo diría, entre Suiza, voy a hablar que mejor conozco, y Argentina, es que ellos son mucho más pragmáticos los suizos. Eh, este es el tema, este lo quiero solucionar. Nosotros a veces nos vamos en retórica, entonces es perfecto lo que tenemos, qué sé yo, y lo podemos defender, pero en la práctica el resultado es el mismo y casi de manera más injusta. Por ahí es más fácil saber, bueno, si tenés un problema psicológico, diagnosticado como psicópata o un caso así, probablemente vas a tener una medida, pero ya se sabe de movida que esto existe, ¿no? Entonces, bueno, aquí la distribución se ve, hay un 10% de penas de menos de 6 meses, ¿no? Muchas veces se propone abolir las penas cortas diciendo que esto va a hacer que haya menos gente en prisión, y esto sí lo tenemos estudiado bastante. Generalmente es un error, porque los jueces, no todos, suelen razonar en términos de prisión, no prisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, Argentina, no sé si cambió esto, pero si mal no recuerdo, hasta 3 años se puede suspender la ejecución de la sentencia, ¿no? En Suiza, en cambio, históricamente era 12 meses, después pasó a ser 18. eh, y lo que se vio fue que cuando pasó de 12 a 18, antes había en la distribución de las penas había como un pico a los 12 meses, eh, porque es como una sanción ejemplar que está dando la jueza o el juez. Te doy 12 meses, estás ahí el borde, como el profesor que ahora para probar que hace falta, ¿7? Cuatro. 4. Bueno, ok. Bueno, te pongo 4. O sea, pasaste con lo justo. Pasaste con lo justo un llamado de atención, ¿no? 4. Ahora bien, cuando pasó a 18 meses, al cabo de unos años, ese pico que antes estaba a los 12 ahora está a los 18, porque se fue desplazando, porque la punitividad va cambiando, como hay un margen. Por ejemplo, en Suiza una violación es entre 1 y 10 años.
entre 1 y 10. En España es 6 a 12. Pero bueno, ya la base es 6, enorme, ¿no? Entonces, hay que andar con mucho cuidado con esto porque después se producen estos desplazamientos y yo estoy seguro, esa sería una investigación interesante para hacer, cuando que yo pude mirar al menos, las penas en Argentina son mucho más duras que, por ejemplo, en Suiza. Probablemente porque la escala está desplazada. Ya la escala está desplazada. Entonces lo que hay que hacer es, pero muy arriesgado hacer esto en términos políticos, es decir, vamos a bajar las penas. Pasa que no esto lo puede hacer una presidente o un presidente que asuma al principio de su mandato y diga, voy a cambiar esto, ¿no? En los primeros 100 días. Reducir, porque es la única manera de cambiar un poco la dinámica, ¿no? Entonces, en los países como Portugal, que abolió las penas cortas, lo que hay es luego un desplazamiento hacia otro tipo de penas. Y encima, peor todavía, porque ahora te pusieron 18 meses con condicional. Si se comete otro delito, entra por el nuevo delito más los 18 meses, que antes eran 12. Entonces, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Muchas cosas que se han hecho para, porque parecía muy progresista hacerlo y demás, en la práctica no funcionan. Entonces hay que evaluar esto. Por ejemplo, habría que ver qué pasó en Argentina cuando se cambiaron esas leyes. Por ahí hay alguna tesis de doctorado hecha sobre esto, pero ¿qué pasó al cambiar la ley? ¿Cuáles son las consecuencias directas, ¿no? Esto son cosas que nosotros hacemos con mucha frecuencia. Bueno, acá hay un tema que es interesante, es por qué va la gente a prisión, ¿no? Es lo que les decía antes, ¿no? Y aquí ven los que están en prisión, 17% por delitos de drogas, 12% por homicidios. Evidentemente no entra cada año 12% de personas por homicidio, debe entrar 0,1, pero el que entra por homicidio entra por mucho tiempo. Entonces el flujo es uno, pero el stock, que es este que se repite, bueno, empiezan a pesar mucho. Entonces, tienen aquí, si yo agarro los delitos, esto es robo, theft, hurto, robo, porque la traducción, tenemos un artículo publicado que se llama realmente theft quiere decir hurto, está publicado en castellano en la revista española de Acción Criminológica. Hay un grave problema de traducción de los títulos de los delitos. Por ejemplo, robbery, acá lo traducimos siempre como robo con violencia, pero si es con fuerza en las cosas, no es robbery. Entonces nosotros tenemos una lógica, la lógica nuestra es hurto, robo, que es la misma de España, por ejemplo, de otros países, robo con violencia en las personas y fuerza en las cosas, ¿no? Pues no corresponde a la traducción. Es un tema complejo, no lo voy a desarrollar ahora, pero Había está. escalas distintas para fuerza las cosas y violencia en las personas. Ahora no. Pero Ah, robo en algún momento que hubo una escala diferenciada. bueno, entonces esto es un tema muy interesante porque cuando se traduce directo. Entonces, CEF pone en robo, y en realidad no. En realidad, esto sería mejor traducirlo como, lo que iba a verse como CEF es hurto y robo con fuerza en las cosas. Y lo que aparece como robbery es robo con violencia en las personas. Entonces, es como una lógica distinta, ¿no? Y cuando uno lee textos de los años 70, ellos hablan mucho de porcentajes muy altos de gente en prisión por robo. Estos textos vienen generalmente de los países, ahora se llama Gran Norte, antes se llamaban desarrollados, bueno, los que están económicamente más desarrollados, llámenlo como quieran, todos sabemos cuáles son. Es Europa del Oeste, Estados Unidos, Canadá, y los que deberíamos ser nosotros, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, al grupo que históricamente pertenecíamos, ¿no? Eh, y en esa época los delitos contra la propiedad pesaban mucho más. Sin embargo, cuando los miramos ahora, sí entra mucha gente por delitos contra la propiedad, pero por muy poco tiempo. Los que están ahí son probablemente multireincidentes, que fueron quedando. Entonces, muchas veces cuando decían, por ejemplo, en los 70, el delito es sobre la propiedad. Crime is about property, ¿no? En realidad, ahora no, porque, porque el mundo ha cambiado, porque Igual sumados siguen superando los otros. Robbery y theft. 6,3 Ahora, estás en 18. Estás en 18, pero cuando se suman los violentos, assault and battery, porque en realidad robbery no es considerado un delito contra la propiedad, es considerado un delito contra las personas. Lo importante no es el robo, sino que hay violencia.
Eso genera otra confusión más. Cuando se dice el total de delitos contra la propiedad, acá se cuentan los delitos de violencia contra las personas. En Europa no. Porque lo importante fue que agrediste a una persona. Que le hayas robado es secundario. Es interesante. El Código Penal franquista tenía un delito específico que era homicidio con robo. O robo con homicidio, perdón. Nuestro también tiene. ¿Sigue existiendo? 165, sí. Ah, es muy interesante, ¿no? Porque siempre, al final, bueno, habría que ver. Esto no quiero entrar en el tema de los sistemas económicos y demás. Eh, es curioso, esto fue abolido en otros lados, ¿no? Entonces, como lo importante es que se amenaza a la persona, allá es considerado un delito contra la persona. Eh, y entonces, sumado todo esto, da una cifra mucho más alta. Pero aunque hagamos la salvedad de decir, bueno, vamos a medirlo, pues, como decía Shakespeare, we are the makers of rules, nosotros podemos cambiarlo, ¿no? Pero incluso sumándolo, estaría representando menos del 20% de la gente que está en prisión. Entonces, cuando uno lee textos de los años 70, cuidado, porque te hablan de un mundo que no existe más. Esto es lo que me gustaría dejar como mensaje. Ojo con los libros antiguos. Porque, por ejemplo, con todo cariño, el libro de Zaffaroni sobre criminología, ¿no? La cuestión criminal, él presenta todas las teorías, pero hasta los años 70. O sea, es la versión de la anomia de Merton. Nadie aplica actualmente en los países que hacen criminología esa versión de la teoría de la anomia. Se utiliza la de Agnew, que la última versión falleció hace unos meses, Agnew, y es de 2019. O sea, nadie utiliza Sutherland actualmente, sino que se utiliza la versión de Akers, del aprendizaje social. Entonces, cuidado porque, sobre todo la criminología estadounidense, ya estuvo basada en datos desde el comienzo, y los datos, la distribución no es la que vemos ahora. Bueno, espera que no quiero. Esto es por delitos de droga, pero veamos otro tema que es interesante, es la densidad carcelaria. Cuando está en rojo, quiere decir que hay más de una persona por plaza. Lo que hicimos nosotros es decir, no importa la cifra que tengas de capacidad, vamos a ponerla a 100. Y si hay 1000 plazas, bueno, 1000 equivale a 100, y si tenés 1200 personas, hay 120 sobre 100. Y así se calcula, y entonces tienen los países que están aquí en rojo, entre los que están Francia, Italia, luego los que están ahí amarillo en el límite, la lógica del semáforo, la misma que se usó para introducir las tarjetas en el fútbol luego de la expulsión de Ratín en 1976, para la pequeña historia. eh, que Ratín decía que no entendía lo que le decían váyase, decía que no entendía, translate, y entonces pensaron en esto. Esta misma lógica. Mundial de Inglaterra de Wembley de 1966. Es una historia interesante. El responsable que tuvo que traducirle, te echaron. eh, Manejando el coche, estaba parado en un semáforo y dijo, este es un símbolo universal. ¿No? Y entonces de ahí vienen las tarjetas. Bueno, al margen de esto, cuidado con este indicador porque hay que ver cómo están calculadas las plazas en prisión. Y ahí hay un tema que es interesante, que es lo que llamamos capacidad de construcción y capacidad operativa. Pues, por ejemplo, esta sala sido creada para albergar, pongamos, 15 personas, ¿no? Pero bueno, podríamos poner una segunda rueda de filas y ya tenemos 30, ¿no? Y entonces acá no está unificado esto. De hecho, ven, algunos países que estamos marcados con otro color, con un color verde más claro, es porque no usan la misma forma de contar. Nosotros lo que le pedimos es traten de utilizar capacidad de construcción. La cárcel fue hecha para 100 y tienen 110, ¿no? Pero, por ejemplo, Inglaterra y Gales utilizan capacidad operativa. Entonces, por ejemplo, en las cárceles más nuevas tienen 3 hileras de camas. Y entonces, si hay una sola persona, utilizan la primera; si hay la segunda, como las camas marineras, digamos, bajan la segunda, y eso ya lo llaman crowded, bastante lleno, y después sería overcrowded cuando bajan la tercera. Pero en realidad el espacio está para todas las personas. Exactamente. Entonces, esto es otro problema de cómo se calcula esto, y en cambio, por ejemplo, los italianos tienen normas muy precisas de cómo se hace. Y después hay una gran diferencia, por ejemplo, si van a los países nórdicos, si van a Finlandia, por ejemplo, dirían, uy, qué pequeñas son las celdas. Pero ellos tienen un régimen en el que la mayoría del tiempo no están en la celda.
sea que también hay que conocer el régimen penitenciario del país para, antes de juzgar, antes de decir, ah, qué animales estos, tienen lugar muy pequeño. Por ahí están en prisión solo por la noche. Entonces, esto es otro elemento que hay que tomar en consideración. Y después está la relación de detenidos por staff que trabaja en las prisiones. Es muy interesante porque hay países, por ejemplo, que tienen menos de uno y en el otro extremo tienen algunos que tienen más de uno y muchas veces los países nórdicos, por ejemplo, tienen más staff en prisión que otros países. Igual esto también es delicado saber cómo es el staff de prisiones, porque, por ejemplo, el sistema argentino, hay muchos funcionarios de prisiones de todo tipo. Por ahí la gente, no sé cómo será ahora si esto ha cambiado, pero la gente que se encarga de la limpieza a veces forman parte del servicio penitenciario. En otros países no. Por ejemplo, el traslado de prisioneros, generalmente en muchos países se hacía históricamente por el mismo servicio penitenciario. Ahora en Europa a veces se delega a una empresa de transporte que se encarga únicamente de llevarlo. La seguridad, la seguridad del perímetro de prisión a veces la aseguran empresas privadas. Dentro de prisión es otra cosa. Y esto hay que verlo en cada país, ¿eh? ¿Cómo se hace? O sea, por eso es un gran desafío comparar prisiones, porque la gente dice, bueno, es esta cifra. Bueno, esta cifra, pero hay que ver, Administrativos muchos y no tener hay que ver cómo fue construida la cifra. Entonces, nosotros venimos haciendo un esfuerzo de hace más de 20 años de ir a los detalles. Lo que pasa es que no puedo presentar todo. Contamos también cuánta gente entra, cuánta gente sale, y eso nos permite ver la duración media de la prisión. Este es el mejor indicador que pueden encontrar para saber cuál es el problema que tienen. Generalmente hay una correlación, no sistemáticamente, pero apenas más largas, más gente en prisión. Parece estúpido, pero es lo que hay que saberlo porque a veces se confunde por esto de lo que les decía, la gente dice, bueno, entran muchos por año, pero no es tanto el que entra, sino por cuánto tiempo. Honestamente, la única manera de reducir la población penitenciaria es reducir la duración de la pena. El precio de no pagarlo después es hacer amnistías. Italia históricamente, de hecho, si miran Divorcio a la Italiana, una película de Marcello Mastroianni de los años 50, ya habla de la sólita amnistía, ya habla de la clásica amnistía. Es un país que se ha manejado mucho de esta manera. Entonces, bueno, en un momento sacan un tercio de la gente, es un error porque sacan gente que no está preparada para salir, no tanto por ahí porque no tienen tampoco la posibilidad de reintegrarse. Todo el sistema progresivo hace que a medida que me voy acercando a la salida, me voy integrando más a la sociedad. De golpe, que sale sin esto, a veces es sacarlos para que vuelvan a ingresar poco tiempo después. O sea que aquí, esto, bueno, cuando sea publicado podrán ver país por país. Nosotros calculamos también esta tasa de rotación penitenciaria. Y, por ejemplo, los países nórdicos tienen una tasa de rotación muy alta. Quiere decir que entra bastante gente, pero entra por poco tiempo. Los países nórdicos, Holanda, que son países con tasas muy bajas de prisión, lo que tienen es un sistema que mucha gente entra, pero entra por poco tiempo. Como, como, claro, como una sanción. Hay un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos hace como 30 años ya, sobre siempre es el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Y siempre estamos buscando formas de solucionar este tema que es de solución muy compleja. Entonces, lo que se dijo en esa época fue que pasen la noche en prisión los agresores. Hay una sospecha que pasen la noche en prisión, porque esto les va a dar, como te voy a dar una lección, al rincón de pensar, ¿no? Y bueno, esto se hizo y Lawrence Sherman, que ahora está retirado, pero que fanático de la investigación empírica, a corto tiempo vio resultados muy buenos, vio una disminución de la reincidencia, y entonces estos sistemas se empezaron a aplicar en muchos estados de Estados Unidos, y al poco tiempo dijeron, cuidado, que esto no es tan directo como habías pensado, ¿no? Entonces, cuando empezaron a estudiar a largo plazo, lo que vieron es que para el que nunca entró en prisión, una noche detenido es una llamada de atención importante.
Pero para el multireincidente, para el que va muy seguido, no le cambia nada y encima por ahí se enojan peor con la mujer. Entonces, para cierto, y hay grupos específicos de la población, esto Sherman ha publicado un montón pidiendo disculpas de esto, diciendo, bueno, lo intentamos, no salió mal, lo ha seguido durante mucho tiempo. Para los que ya estaban muy metidos en la delincuencia, esto era un problema mayor, ponía más a riesgo a la mujer, ¿no? Lo que dije antes, el camino del infierno está empeorado de buenas intenciones. Bueno, si ven aquí, rojos son los que aumentaron, amarillos son los que estuvieron más o menos estables, y como ven hay muy pocos países que entre 23 y 24 han disminuido. Podemos verlo mejor aquí. Para mí lo más interesante de la investigación es las tendencias a mediano o largo plazo, digamos, ¿no? Porque de un año a otro las cosas pueden cambiar, pero es interesante mirar esta evolución. Aquí tienen la media y debajo tienen la mediana. Si alguien vio alguna presentación en el 2022, creo que había presentado yo una vez, era justo la época del COVID, había presentado esto, las cifras eran más altas porque estaba Rusia, y Rusia sola tiene un tercio de toda la población penitenciaria. Si ustedes suman Rusia, Turquía y eh, Georgia, ya tienen más de la mitad de la población penitenciaria europea, eh, incluida ahí, ¿no? Como si ponen Brasil en América Latina, es muy alto, ¿no? Entonces, es muy interesante porque ustedes recordarán, esto empieza en 2005, que es de donde cuando tenemos cifras que hemos podido controlar, fiables, digamos. Recordarán que hubo una crisis en 2008, ¿no? Una crisis económica y sin embargo, contrariamente a lo que uno podía imaginar, en países que tienen seguros de desempleo, eh, que tienen un sistema de estado de bienestar, digamos, esta idea típica de Russell Kirchheimer de las crisis económicas conllevan un aumento de la población penitenciaria porque la gente no tiene para sobrevivir y la idea del ejército de reserva, una idea de Marx y esto, en estos países no se observa. Es decir, que lo que hubo fue una disminución en realidad. Y esto, el libro de Marcelo Berman, More Money, More Crime, en inglés, en castellano lo puso con otro título, pero me parece que es superior el título Más dinero, más delincuencia, ¿no? Típicamente pasó lo mismo en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, todos los indicadores mejoran, se acaba el apartheid, empieza la mejora económica, aumenta el nivel de educación y sin embargo la delincuencia aumenta, ¿no? Y esto era contrario a todas las teorías, de ahí surgieron las teorías situacionales, se multiplican las ocasiones. Aquí pasó esto y luego viene la disminución, 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 el pico del COVID, que hace bajar artificialmente, tanto porque hubo liberaciones en algunos países, no en todos, pero también porque bajó la delincuencia. Digamos, si algo probó el COVID, es que esta idea de que las tasas de prisión son completamente independientes de la delincuencia, no es cierta. Tampoco es que sean relación directa, pero es una relación compleja, indirecta, como debería ser en un país racional. La gente está en prisión porque cometió un delito, digamos, ¿no? Si no, sería una dictadura o un país sin ley, digamos. Pero es una relación compleja, pero existe, porque cuando bajó la delincuencia, bajó esto, ¿no? Y sin embargo, después hay este aumento, ¿no? Que deberíamos ver, porque ya ahora estamos en 125, hemos vuelto a los niveles de 2015. A veces hay lo que llaman un retorno a la normal. Si aquí siguiéramos, yo tengo algunos países con los que tengo datos desde 1983, por ejemplo España, siempre los países que salen de una dictadura generalmente salen, porque generalmente hay amnistías en ese momento, salen con tasas relativamente bajas. Eh, porque muchas veces las dictaduras, si lo que se interesan únicamente es ley y orden, bueno, hay menos, sí, puede ser, muchas veces hay menos delincuencia, hay que ver, lo que pasa es que hay que ver quién quiere vivir en un país en el que hay menos delincuencia porque te pueden matar por lo primero que se les ocurra, ¿no? Pero entonces se ven cómo empiezan las cifras y toda la época de gran desarrollo económico coincide con un aumento de la población. Ahí está, y aquí hay este aumento. No sé hasta qué punto siguen las noticias de Europa. Por ejemplo, hay un problema bastante grave en los países nórdicos en este momento,
que eran siempre el gran modelo de cómo manejar las prisiones, y sin embargo están teniendo unos problemas de integración, sobre todo con las minorías que vinieron a partir de 2015. Y esto está cambiando un poco la visión de las cosas. O sea que la tendencia es esa. Hubo un aumento hasta 2010, una disminución que en el momento en que hay la crisis económica hay menos movimiento de dinero, y esto está un poco vinculado al hecho de que la delincuencia aprovecha en momentos de pujanza económica. Hay muchos bienes que se pueden llegar a consumir fácilmente. Hay bienes pequeños que se pueden robar. Actualmente, aquí mismo, entre los teléfonos, las computadoras, hay un montón de bienes de fácil utilización. Y habría que ver, la gran incógnita aquí es la delincuencia online. Yo algo que apreciaba cuando estábamos esperando es que escuché que a veces hay una disminución de la delincuencia y que uno de los factores, por ejemplo, es un mayor rigor en el régimen inmigratorio, por ejemplo. Entonces, Ujú. esto sí que hay menos peor, pero que hay ya va a haber más Ey, expulsión también. por ejemplo, hay más expulsión. El tema de las expulsiones es que muchas veces los países no aceptan la expulsión. Muchos países no quieren que les echen a sus personas en aviones, que se envíen bajo ciertas condiciones. O sea, no todos los países tienen acuerdos. Por ejemplo, algunos países del norte de África no tienen acuerdos con Europa, entonces no aceptan a las personas. Y esto genera un conflicto, ¿eh? Porque muchas de las expulsiones no se aplican. Hay una película muy buena suiza que se llama Vuelo Especial, que es sobre justamente el régimen de expulsiones, porque mucha gente no quiere ser expulsada. Y los terminan sacando en aviones que van dos vigilantes, digamos, por cada persona expulsada. Eh, y es un tema muy complejo, el tema de la ejecución de esto. Y después, en el momento que hay una crisis económica, también hay menos inmigración. Y en ese flujo de gente hay algunos que no van únicamente, o que por ahí el que no puede establecerse piensa a corto plazo. Eso fue lo que yo decía al principio, ¿no? El inmigrante piensa a largo plazo, el otro piensa a corto plazo. En el corto plazo, por ahí, no es que va a matar a una persona, pero pequeño tráfico de drogas, ¿eh? Eh, pues esto puede llegar a participar más fácilmente que otro. Y estas son delitos que son castigados con prisión, porque es tráfico, aunque depende un poco de las cantidades, las penas son distintas, pero es más fácil que estas personas que están en esta situación de que saben que dentro de poco plazo los van a echar, que caigan en la tentación de cometer un delito. Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con el flujo de personas que vienen, porque dentro de ese flujo hay mucha gente que llega. ¿Cuánta gente? Hay muchísimos argentinos que se van, ¿no? No es que todo el mundo se queda directamente, no es que todo el mundo encuentra un lugar para trabajar, ¿no? Entonces, viene mucha gente, se va, hay gran movimiento, y esto, a río revuelto, ganancia de pescadores, digamos. Pero tiene mucho que ver. Y bueno, para ir, quería mostrar dos cosas más. No sé cómo estamos con la hora. Espera, me gustaría decir esto. Esto es de 2005 a 2024, ¿no? Hay la mitad, digamos, de Europa perdió población penitenciaria y la otra mitad la ganó. Eh, los que más perdieron están más que nada en Europa del Este. Hay este movimiento, o sea, hay un vínculo con la pujanza económica, ¿no? Y esta es las admisiones y las liberaciones. Ven que en general la tendencia, aquí se nota mucho más el COVID, porque las admisiones del año del COVID, en el stock se notan menos. eh, si intentamos hacer una tendencia, es una disminución. Esto de la media, estas son las liberaciones, también aumentan en el 2020 por el COVID. Por eso se cruzan las líneas. En azul están las entradas y en gris las salidas. Ahí se ve perfecto cómo hay una cierta lógica en las cifras. No es que si las estudiamos podemos llegar a aprender algo. Entonces, en realidad, en general, claro, este país que ven ahí no existe, porque es una media, ¿no?
Es como la media, el hombre medio no existe, la mujer media no existe, todos estamos en algún lugar de esto, pero en general en Europa va menos gente a prisión. Y sin embargo, la duración de las penas hace que veamos, en la época que empieza a disminuir de manera importante, en realidad vimos la aumentación, el aumento, perdón. Y a partir de 2010, cuando empieza a disminuir, pues tampoco es tan marcado aquí. Simplemente sigue la tendencia anterior. O sea, que no es tanto la evolución de la delincuencia, que en realidad muchos tipos de delincuencia disminuyeron, porque todo lo que es delincuencia, ciberdelincuencia, se castiga muy mal, se descubren muy pocos casos. Sin embargo, la prisión sigue su propia lógica y habría que verlo por el lado de la duración. Y esto me permite rápidamente mencionar, esto voy a presentarlo así, no nos olvidemos de lo que es probation. He traducido como bajo supervisión penal, no sé si es la mejor traducción, pero sí. Eh, Hay muchísima gente que en lugar de estar en prisión está bajo algún tipo de supervisión, ¿no? De hecho, vamos a mirar esto, vamos a mirar este. Aquí ven en, eh, en azul las tasas de población penitenciaria y en rojo las tasas de probation. Y como ven en muchos países, perdón, en azul están las tasas de probación y en rojo las de prisión. En la mayoría de países hay más gente bajo algún tipo de supervisión, que puede ser desde simplemente liberación condicional a brazalete electrónico, régimen algún régimen especial fuera de prisión. Es decir que esto nosotros llamamos la extensión de la red penal, ¿no? Lo que llaman net widening. A fuerza de crear alternativas, eh, tal vez algunas personas que históricamente no habrían ido a prisión, ahora están siendo alternativas. Entonces, eh, cuanto más miramos esto, cuanto más tiempo pasa, encima se fomenta mucho que se desarrollen las medidas alternativas, siempre con la idea de así van a vaciar las presiones. Pero cuidado que muchos países no lo hacen. Con esto voy a cerrar, les muestro un par de casos interesantes. Aquí es la relación de personas bajo supervisión por cada persona encarcelada. Es decir, acá 100 sería uno por uno. Como ven, en la mayoría de estos que todo está en rojo aquí, ¿eh? Hay a veces 1,5 o hay 2 en algún tipo de supervisión con respecto a cada uno. Los que están así con líneas enrejadas es porque tienen maneras de contar que no son las que deberían ser para poder comparar. Nosotros insistimos mucho en esto porque si no, se comparan peras con manzanas, ¿no? Y esto es lo que llamamos la población bajo control penal de alguna manera, ya sea en prisión o ya sea en probation. Y ven que dan cifras que aquí sí están mucho más cerca de las que vimos al principio en América Latina. Entonces, aquí podríamos después, si tienen ganas de charlar sobre esto, plantearnos hasta qué punto se utilizan las penas alternativas. Aquí, ¿qué podría pasar? O sea, cuidado porque si se introducen, habría que controlar que haya una disminución. Yo les puedo mostrar, esto es tasas bajo supervisión penal, generalmente aumentan. En los que hay algunos ahí que han bajado, eh, pero generalmente están aumentando. Y es muy interesante ver esto. eh, en probation, por ejemplo, hay casi el doble de mujeres que en prisión. Como si De probation es 5, una forma de supervisión, ¿no? no, perdón, bajo toda forma de supervisión penal Ok. fuera de prisión, hay más o menos de media 10% de mujeres, contra 5% en prisión. Entonces, esto corrobora de alguna manera lo que empecé diciendo, que las mujeres están menos implicadas en los delitos violentos, por motivos que podríamos hablar. En realidad ahora hay tanta investigación que no hay ninguna duda que una parte es cultural y tampoco debería haber ninguna duda que alguna parte es genética. Pero bueno, la gente tiene siempre miedo de esto, pero si
o sea, las neurociencias han avanzado a una velocidad en los últimos 15 años. Si ven la charla de Sarah Jane Blakemore sobre el cerebro adolescente, que en realidad deberíamos utilizarlas para, para mejorar las cosas. O sea, si yo sé que hasta los 25 años la persona no tiene corte prefrontal completo, y entonces no es responsable de sus actos, pues no la puedo juzgar como adulto. Tendré que crear un régimen especial, porque biológicamente no puede ser responsable. Daniel, por dar un ejemplo, Daniel Ricciardo, el piloto de Fórmula 1, cuando se retira, si vieron Drive to Survive, la serie, ¿qué dice el tipo? Y antes, la verdad, hubiese acelerado en ciertas situaciones, y ahora ya no lo hago más. Tiene más de 25. ¿Ah? Entonces, cuidado, porque esto no es que es solo riesgo de nazismo, riesgo Cuidado, porque si somos animales, eh, hay una parte que es animal de nuestra reacción, y esto tiene que ser tomado en consideración en el momento de aplicar una pena. No se puede decir, no, el chico vamos a bajar, o sea, bajar la edad de responsabilidad penal es completamente irresponsable de la parte de los que lo hacen, como bajar la edad para conducir también fue completamente irresponsable. Son todas medidas demagógicas que no tienen fundamento científico, pero para ver el fundamento científico hay que ir a mirar todo. Entonces, por ejemplo, aquí se ve en prisión, por ejemplo, hay menos mujeres. Entonces, los delitos, una parte es seguramente que son menos implicadas en la violencia, después habría que medir, y esto sí está también está medido, por ejemplo, es muy raro que a un hombre el hecho de ser padre de familia le implique una disminución de la pena o una circunstancia atenuante, mientras que para una mujer se aplica con más frecuencia. Es decir, que eh, habría una cierta más benevolencia en las penas que se aplican a las mujeres que a los hombres. Esto es parte, no digo que esto sea toda la explicación, pero una parte es eso. La otra es que objetivamente cometen menos delitos violentos. Punto. Estamos hablando de 5 y 10%. Y con los extranjeros pasa lo contrario. Hay menos en probation porque está el problema que les dije antes de que no tienen estatuto de residencia. Entonces acá hay más en prisión que en probation. Ahí Pero se... ¿por qué no fue con esto? Vale, Sí, digo, estamos, sí, sí, porque claramente lo de que no tiene voy a hablar en voz alta solo para que se sí, escuche. sí, 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 sí. Que no tenga residencia, yo entiendo que, porque yo trabajo en tribunales y escucho a los que dicen no lo voy a escarcelar porque es una persona chilena que vino hace 2 semanas, no lo voy a escarcelar por una persona Sí. colombiana. Pero eso es una parte, también hay gente, debe haber muchos cuyos criterios no tienen que ver con eso, sino a veces con criterios de prejuicios o de menosprecio del extranjero. ¿Por qué eso no lo contaste? Digamos, Eso, yo también lo veo sí. digamos, a mí me Nosotros, pasa a veces para mí, por eso es sí, cierto, sí, sí. y no quiero convertir mi experiencia personal en una experiencia estadística, No, no, digamos, ¿no? no, no. Pero digamos, como estoy hace mucho que estoy en el Poder Judicial, eh, digamos, dialogo con jueces fuera de lo que ya pasa en una causa y tienen los mismos prejuicios que tiene cualquiera, digamos. Sí, Entonces, si sí, una sí, sí. población se odia al extranjero y se cree que te viene a sacar el trabajo, los jueces replican también esa Sí. posición. Yo diría, voy a hablar de Suiza, que es el caso que conozco, ¿no? Bueno, ya dije antes, hay un cuarto de población extranjera, ¿no? Y en las escuelas, la última encuesta que se hizo, daba más o menos un tercio de chicos tenían solo la nacionalidad suiza, un tercio tenían dos nacionalidades, un tercio tenían otra, ¿no? Es decir, que es una sociedad en la que al menos cierto tipo de inmigración es muy común. Si yo miro los amigos de mi hija, no sé decirte si tiene uno que sea 100% tres generaciones de suizo, ¿eh? Entonces, yo diría que hay más, eh, es muy común los profesores, por ejemplo, más de la mitad o cerca de la mitad en Lausanne son extranjeros. Entonces, yo diría que hay, me parece a mí, menos prejuicio. Y después hemos mirado, por ejemplo, a delitos similares, em, la pena aplicada por los jueces no era diferente. En cambio, donde sí puede haber más discriminación es a nivel policial. Es decir, a nivel policial es mucho más fácil que te controlen si tu aspecto es de claramente no nacional,
Pero lo que dije antes, no es que todos son, si ustedes miran imágenes, no es que en Alemania son todos rubios de ojos claros, no lo son, ¿eh? Pero está claro que si eres una persona que viene de África, llama mucho más la atención pueden ser más controlados. Pero, por ejemplo, una pregunta ahora. Si estás hablando de Suiza, que uno Sí, imagina, Suiza incluso se dice la Suiza de, porque cuando se habla de una nación donde es casi el paraíso. sí, Canadá es la Suiza de, Líbano sí, era la Suiza de, sí, Uruguay es la Suiza de, para decir que, sí, ¿no? Pero probablemente si uno va a las cárceles francesas debe haber mucho más preso musulmán sí. que... Pero ahí, por Me lo ejemplo, imagino por una cuestión sí, de, porque los imagino más prejuiciosos, a lo mejor pobres franceses no los hay, pero imagino que no debe pasar pero un no prejuicio, estoy, sí. digamos, con los sistemas actuales, seguramente que hay prejuicios, hay, pues, esto está claro, ¿no? Pero también Francia es un país que tuvo colonias, y entonces mucha de la gente que está ahora en Francia son de segunda o tercera generación. Esto se vio bien con el equipo de fútbol de Francia, ¿no? Y ahora se habla menos, pero en una época no querían cantar la Marsellesa porque la consideraban el himno del país que había ocupado, a pesar de que ellos ya habían nacido en otro país. Tiene que hay un problema de integración. Evidentemente hay un problema de integración. Lo que pasa es que hay como diferentes generaciones, porque están cuando Francia deja Argelia, hay toda una cantidad de gente. Albert Camus era, por ejemplo, argelino, pero era francés. Eso lo llaman Pied Noir, a esta gente que nació del otro lado del Atlántico, ¿no? Entonces, toda esa gente que volvió, ellos crearon, por ejemplo, en su momento ciudades eh, para esta gente. Esto fue un error terrible, porque los aislaron. Primero tenían la sensación de haber perdido el país al que pertenecían. Porque ahora, bueno, uno puede hacer un discurso postcolonialista, está perfecto, pero si uno nace en un país y te dicen, este es tu país, uno tiene tendencia a creer que ese es su país. Que después, evidentemente, que la historia demuestre que no era así, que había, bueno, perfecto, pero los que fueron expulsados de Argelia no lo vivieron bien. No lo vivieron. Es lo mismo si uno habla con portugueses que estaban en Angola, o bueno, no Angola también, pero en algunas de las colonias no vivieron bien esta expulsión. Lógico, nadie vive bien una expulsión. Entonces, hay esa generación, hay gente que también cambia su nombre para evitar ser discriminados por portación de apellido, digamos. Y después hay hay una inmigración más reciente que tiene que ver con lo que llamaban la primavera árabe, cuando hubo todas esas revueltas. Hay un gran movimiento de refugiados también en Europa. Pero eso se corrobora en las estadísticas penitenciarias, se corrobora que haya más gente encerrada que especialidad o cierta aparición del poder judicial. Ahora medir religiones es un tema súper Claro. delicado, ¿no? Y en Francia hay un montón de leyes para evitar que esto se haga. Y esto en realidad, a mi entender, solo genera más discriminación, porque cuando no se habla de las cosas, a la gente le encantan las teorías del complot. A la gente le encanta pensar que en algún lado hay alguien conspirando y que entonces si llegamos a este acuerdo debe ser porque alguno sale beneficiado de esto, ¿no? Entonces yo creo que la transparencia es siempre superior. El año pasado vino a hablar al CEP y este año salió una nota de presiones, un artículo de él en la revista del CEP, Víctor Armoni, que es un sociólogo que vive en Montreal. Y él estudió que si hay algún tipo de discriminación en la detención por parte de la policía de personas en Canadá, o en Montreal, creo que es específico. Entonces la cuestión es, si yo no, si tengo prohibido establecer qué color de piel tiene, o a qué grupo pertenece, o qué religión profesa, después no voy a poder saber si esta actitud fue discriminatoria porque no permití este tipo de información. Claro. Hay un tema ahí que, por eso digo, muchas veces la gente que propone cosas no conoce la práctica. Entonces propone soluciones completamente utópicas que a veces pasan porque se dio una conjunción en el Parlamento de X o de Y, pero que después en la práctica no sirven para mucho, ¿no? Entonces, claro, sacando todos esos indicadores, al final no se sabe qué es lo que está pasando. Y como no se sabe lo que está pasando, viene cualquiera y te dice,
te ocultan la información porque no quieren que sepa lo que está pasando. Fíjate lo que ha hecho Trump, incluso con la información que estaba circulando, la ha negado directamente, ¿no? Entonces yo creo que más vale ser transparente en estas cosas. Eh, Después, claro, medir el perjuicio, nosotros lo único que podemos hacer es, porque incluso comparando penas similares, delitos similares, después todos sabemos que cada delito es un mundo. Entonces hay factores que escapan, ¿no? Pero eh, a nivel judicial es difícil que haya discriminación, porque aparte hay cámaras de apelación y demás, y los tiempos no son tan largos, ¿no? Quizás una última cosa que quería decir es, acá esto es una comparación de países que tienen, les comparo la tasa de supervisión, o sea, probation en el sentido largo, o sea, todo tipo de pena alternativa, y la tasa de población, que está a la derecha. Entonces tienen, teóricamente, lo ideal debería ser, el problema es cuál es la relación ideal de esto. ¿Cómo sé yo qué es una tasa buena de probation, de personas bajo supervisión penal? Para prisión es fácil, porque cuanto más hay, peor, ¿no? Debería ser la última ratio, entonces no se puede discutir esto. Cuanta más gente tienes en prisión, peor es. Después me podrá decir, no, tengo unos niveles de homicidio en mi país enormes. Bueno, pues esto lo hablamos, pero probation no es tan fácil. ¿Cuál es una buena tasa? La única manera de apreciarla es compararla con la prisión, ¿no? Y entonces aquí hicimos 8 categorías, ¿no? Tienen una tasa baja, que no son similares, porque las cifras son más altas de una y de otra, ¿no? Pero, por ejemplo, ven, del lado de ahí de la derecha arriba, Grecia, Montenegro, Suiza y Finlandia tienen poca gente en prisión y poca gente en penas alternativas. Esta, digamos, sería probablemente la mejor combinación, ¿no? Que utilice poco las dos. Alguno me dirá, todavía sería mejor que sea baja la de prisión y alta la otra. Veremos alguno de estos. Por ejemplo, los siguientes tienen una población bajo supervisión a la izquierda, baja, y en amarillo, que está marcado donde dice relativamente alta, ¿ven? Aquí uno podría decir, si esas personas, esos países, Macedonia del Norte, Serbia y Bulgaria, deberían de alguna manera fomentar la probation, las penas alternativas, para reducir esa pena de prisión. El grupo siguiente, el grupo 3, estaría en una situación que puede ser positiva. Esta sería una cosa ideal, es decir, tienen una tasa relativamente baja de prisión y una tasa relativamente un poquito elevada de penas alternativas, de sanciones alternativas. Digamos, era el esquema que se imaginó al principio, que lo que pasa es que después habría que ver la evolución en el tiempo para saber cómo fue, que ahora no tenemos tiempo de verlo, pero teóricamente así deberían funcionar las penas de probación, que yo mantenga una tasa de población baja a pesar de tener una tasa relativamente alta de probation. Después tienes los que están relativamente altos y relativamente altos. Esto es España. Bueno, España aparece 3 veces porque Cataluña tiene una lógica y la administración central tiene otra. Cuando se suman, se pierde. Era un poco lo que decíamos antes. La media española está más influenciada por lo que pasa en la administración nacional. Y luego, acá pasamos, digamos, a los malos alumnos, ¿no? Estos son una tasa relativamente alta de probation, pero también una tasa alta de población. Azerbaiyán, que es un país europeo también, aunque se lo ve mucho menos. Hay una gran diversidad también en Europa. Azerbaiyán es un país más musulmán, digamos, ¿no? Y luego tienes una tasa alta de probation y una tasa relativamente baja de prisión. Ahí es interesante porque esto también podríamos verlo parecido al que vimos antes, solo que es muy alta en este caso. Están 210, 205. Hay 2 personas en supervisión por cada persona en prisión. Eso igual puede ser, perdón, ¿no? Un dato bueno de que la probation está surtiendo efecto, ¿no? Claro, lo que nos podríamos plantear es las tasas de delincuencia de estos países. ¿Justifican que tantas personas estén bajo control? No lo sabemos.
No se va porque ahí el problema de esto es, en el European Service tenemos los datos de delincuencia, pero también los datos de delincuencia me dirán, sí, bueno, pero eso es la delincuencia conocida, la delincuencia castigada, está la cifra negra, pero, digamos, esta sería una alternativa, decir, bueno, al menos no están en prisión, ¿eh? Italia hace muchas cosas por reducir la población porque tiene un problema de sobrepoblación penitenciaria. Y después tenemos aquí algunos que tienen una alta tasa de gente bajo algún tipo de control, pero también una prisión, unas tasas de prisión relativamente altas. Por ejemplo, Inglaterra y Gales, Francia, han introducido las penas alternativas, pero no consiguen bajar la población penitenciaria. Y ahí sí hay que plantearse, ¿realmente hace falta tener tanta gente? Es muchísima gente eso, ¿eh? Polonia tiene una tasa muy alta porque también hay que ver, uno dice, por ejemplo, está bajo supervisión penal, pero hay que ver en qué consiste la supervisión penal. Si es una vez al mes pasa y firma un papel, bueno, teóricamente está bajo supervisión penal, pero no es que hay una persona siguiéndolo. Yo cuando hice mi pasantía mientras estudiaba criminología, fui al servicio de probation del Cantón de Vaud y ahí sí ellos recibían, claro, son dimensiones más razonables, ¿no? Pues todas las semanas recibían a sus clientes, los ayudaban a buscar un trabajo. En otros lugares sí, están bajo supervisión, pero tienen que pasar y decir, aquí estoy, no me fui. Y después tienen los casos extremos que tienen ya tasas altísimas de todo, que serían Turquía y Moldavia. O sea que hay una gran diversidad, ¿no? Y los que estarían haciendo las cosas bien son mínimos. Incluyamos, por ejemplo, Irlanda del Norte e Italia, y podemos incluir lo que vimos antes, Eslovenia, Chipre, Dinamarca, Liechtenstein, Suecia, España, Austria, que son países que los tenemos bastante bien en la distribución de penas de duración del encarcelamiento, ¿no? Pero el mensaje sería, esto no es una panacea, no es que uno crea penas alternativas y solucione el problema. Al contrario, a veces podría hacerlo todavía peor, porque cada vez hay más personas bajo control y a medida que todos los dispositivos de control se multiplican, esto será cada vez más común. Quiero decir, si te puedo poner una pulsera o no ponértela, y yo quiero, me acuerdo que... estándar de penalidad, digamos. Claro, exactamente, porque ahora es más... No, pero ¿qué le molesta? Si ni siquiera es un... basta que se ponga el relojito, en un momento será eso. O una aplicación de celular, un anillo, los anillos que están ahora. Un anillo cualquiera puede llevar, no puede ser discriminatorio, no es que le vamos a poner servicio penitenciario federal en el anillo. Entonces, esto tiene ventajas y desventajas. O sea, los sistemas de localización son muy poderosos actualmente y eso creo que conlleva un riesgo que habrá que saber manejar. Yo entiendo, no me olvido de las víctimas, no me olvido de la población, eh, pero habrá que encontrar el equilibrio en esto, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo controlarlo o no puedo controlarlo? Ahora podría dar un perímetro más amplio a la persona, pero todo se puede controlar relativamente fácilmente en este momento, ¿no? Y cada vez de manera más disimulada. Hasta un punto que te pondrán un chip directamente. Eh, entonces lo veo así como un tema que es interesante para reflexionar sobre cómo se aplican estas cosas. Esto era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos ¿puedes administrar preguntas que hagan desde cosas de ahí? ¿Se puede? Entonces, o sea, bueno, más allá de las preguntas que abrimos a los que estén siguiendo por Instagram, por Zoom, perdón, querría, yo tengo una pregunta que para mí es medio de algo que no entiendo del todo, no de tu presentación, sino en general sobre las penas alternativas, ¿no? Sí, Hay una idea de que la pena alternativa tiene, o que no que la pena, que la, y tal vez lo que voy a decir es un poco reaccionario, pero si uno piensa en la pena alternativa como algo que viene a suplantar a la prisión, sí, esto entonces necesariamente me pone siempre en relación a la prisión y al net widening y la idea de qué pasa entre la prisión y la alternativa. O yo pensar la alternativa como una respuesta adecuada distinta. Yo digo, no, yo quiero hacer este tipo de supervisión, no porque, es cierto que antes no pedían prisión, porque antes tenía una relación tan binaria que era o sos inocente o vas preso. sí. Entonces, si yo pensara que, de nuevo, a lo mejor termina siendo muy reaccionario porque a veces
impulsa más medidas de control, pero lo digo, estoy pensando más en la cuestión conceptual, digamos. Uno podría pensar, bueno, el crecimiento de alternativas lo que puede estar indicando no es una ampliación negativa de la red, sino la posibilidad de que una comunidad encuentre formas de responder a determinadas conductas valiosas, delictivas o no, Sí, distintas, originales, que no tienen que soportar la prisión, simplemente aparecen como formas de responder a un fenómeno sí. violento, de desviación, de intolerancia o de perturbación social. Yo creo que acá está la influencia de Foucault, habló tanto de control y demás que forjó mucho la manera de pensar. A pesar de que muchas veces los datos empíricos de Foucault no lo apoyan, ¿eh? O sea, muchas cosas, muchas investigaciones para demostrar que en realidad él te dijo que en tal año dejaron de enviar gente a las colonias de afuera y es mentira. Y las cárceles no existían antes y en realidad algunas cárceles ya existían, bueno, pero generó eso, la idea del control, del poder y demás, y es tan seductor como idea que todo el mundo se deja llevar por esto. O sea, encima se lee muy bien, no tiene mucho rigor científico. Los historiadores se pelearon mucho con Foucault, diciéndole, ojo que esto no, yo elijo momentos que me parecen importantes. Esto en cualquier otro terreno se llamaría cherry picking, sería agarrar lo que a mí me interesa, ¿no? Yo di este ejemplo que me encanta, la película de los Beatles que se hizo ahora después de la pandemia, Get Back, ¿eh? Es verdad. Las 6 horas creo que hizo, porque tenía a su disposición Horas y horas de horas y grabación. horas y horas. Entonces, los que tenemos una... Yo cuando nací los Beatles estaban por separarse, ¿no? Digamos, no es que viví la época de los Beatles, pero nosotros conocíamos otra película que duró 1 hora y media y en la que prácticamente todo el tiempo estaban peleándose los Beatles, ¿no? Bueno, entonces la idea se llevaban súper mal, ¿no? Ahora, Peter Jackson, el de Señor de los Anillos, iba a mirar alguna de esas horas para reactivarla, que yo, pero como llega la pandemia se pone a mirarlas todas. Y de repente lo que ves son unos chicos, el mayor de los Beatles tenía 29 cuando se separaron, el mayor tenía 29, que en realidad se llevan casi todo el tiempo bien, pero tienen algunos problemas, sí, evidentemente se van a separar, pero no es que todo el tiempo era negativo. Entonces, el director anterior eligió solo mostrarte esto, ¿no? Pero si yo cuando te cuento la historia de la prisión, te cuento solo las cosas negativas, por ejemplo, empieza a vigilar y castigar con un regicidio, qué animales, cómo castigaban a la gente. Pero no es que castigaban a toda la gente, porque en esa época el regicidio era el delito más grave que podía existir. Hiciste matar al rey o a la reina. Entonces, no es que todo el mundo era desmembrado en la plaza pública, entonces genera un error, ¿no? No es que había tantas ejecuciones, porque había gente que era enviada a las minas, ¿no? Barrabás y Jesús, ahora que viene Semana Santa, era o ir a las minas o no. Había gente que iban a las galeras. En italiano se dice que roba poco va in galera, chi roba molto fa carriera, ¿no? El que roba poco termina en las galeras, el que roba mucho hace carrera, ¿no? O sea, había otros sistemas de control, no había una sociedad industrial, entonces hacía falta tracción humana, entonces los esclavos eran utilizados, o sea, no había prisión porque a nadie se le ocurría mantener a la prisión, había prisión por deuda, este tipo de cosas, ¿no? Pero hay como una historia mucho más compleja de la prisión y sobre todo, ahora estamos trabajando mucho con Leandro Gastón sobre esto, eh, de los multireincidentes. Esto ha sido como una preocupación constante a lo largo de la historia de la humanidad, a lo que le hemos dedicado poco tiempo. Entonces, para ir a lo que dijiste, sí, podríamos imaginar otras formas de control, porque la sociedad tiene que protegerse de alguna manera. Eh, Solo que cuando uno convive mucho con la inseguridad, se acostumbra un poco a esto. eh, no es tan normal, digamos. Entonces, que la gente diga, bueno, vamos a evitar que esta persona, de la misma manera que se le prohíbe a un agresor de violencia doméstica acercarse a la víctima con un dispositivo que detecta la distancia, pues podríamos imaginar esto. ¿Es una forma de control? Sí, es una forma de control. ¿Es mejor que enviarlo a la prisión? Me parece que es mejor que enviarlo a la prisión. Eh, o lo que decía, sí, imaginarse otras formas de castigo, pensarlo distinto. Hasta ahora siempre se ha pensado
De hecho, la gente dice, tiene que ir preso, tiene que ir preso. No sé, es curioso en qué momento entra esto en la cabeza de las personas, si antes no existía la prisión, que en realidad sabemos que sí existía, pero de otra manera. ¿En qué momento? ¿Qué rápidamente la gente dijo lo que hay que hacer es mandarlos a prisión, ¿no? Porque lo que a mí me parece, y de nuevo, yo me acuerdo que yo provengo del régimen penal juvenil, se llama Tribunal de Menores, donde estaba equiparado la vieja situación irregular, donde abandono y delito era lo mismo. Donde era, donde era 1903, la ley de Agote, donde se detenía al chico porque vendía diarios, era una condición de abandono, por ejemplo, que está ahora Canillita de Florencio Sánchez. Sí, Y lo que te dice es que el Canillita aparece como un ejemplo de riesgo que requería del Estado para el ejercicio del patronato. Esto ya era causal de que el Estado pudiese intervenir. intervenir en la vida de ese chico. Entonces, uno viene o yo al menos, uno por hablar de mí, provengo de un espacio donde esa especie de asistencia en realidad es una especie claramente, digamos, toda asistencia coactiva es control, decimos nosotros, no creo que eran, que es la idea de, yo digo que estoy asistiendo, pero estoy sí generando muchas veces un mal. Algo que pasaba, por ejemplo, me acuerdo cuando yo entré en la década del 80, es que había comisarías para chicos, en donde cuando un abogado presentaba una excarcelación decían, no, porque está en situación tutelar dentro de la comisaría. Decían, no, esto es mentira, el chico no está tutelado o asistido, está preso. Pero la excarcelación, como era un instituto ligado a una idea de coerción ligada a lo penal, no era una solución para que un chico dejara de estar en un lugar que era una celda, digamos. Entonces, cuando uno mira esto, claramente la posibilidad de pensar en que el control estatal sobre las personas se expande y esto puede ser negativo, es algo que yo comparto todavía hoy. Pero como duda, mi planteo es, claro, si yo me imagino que estoy en un cantón suizo, por ejemplo, y este tipo de reacción significa que aparte me es más fácil conseguir un trabajo porque un trabajador social viene y me permite buscar alternativas y en realidad como mi mujer está embarazada y yo antes no sabía qué hacer, me permite un acceso al hospital porque yo no sabía cómo hacerlo porque era un inmigrante. Estas formas de respuesta no solamente trabajan sobre aquellas personas que después pueden ir presas, sino sobre personas que también no iban presas, pero se caían del sistema Sí, porque no recibían colaboración del Estado. Esto puede ser pensado así, sí. ¿no? Yo creo que sí. Creo que para entender un poco el siglo XIX y el siglo XX hay que imaginarse la cantidad de embarazos no deseados y la cantidad de chicos que eran abandonados. Y esto es bastante difícil de imaginarse. Por ejemplo, muchas de las órdenes religiosas, los salesianos, por ejemplo, en Torino, surgen porque había muchos chicos en la calle. Entonces, lo que dice el fundador del Salesiano Don Bosco es, tenemos que ocuparnos de estos chicos, que nadie se ocupa. Y entran estas órdenes religiosas. Por otro lado, los estados, los nuevos estados que se están construyendo, dicen, cuidado, que acá nos vienen chicos que se van a crear sin ley y tenemos que protegernos. Entonces lo hacen, creo que siempre, me parece que la intención siempre es positiva. El problema es la aplicación después. Es decir, si los dejas en la calle, ¿qué van a hacer, no? Entonces, bueno, intervengamos para protegerlo, pero después la intervención es peor el remedio que la enfermedad, digamos. Pero creo que hay que ver, hay una película con Humphrey Bogart que es de chicos de la calle, una película en blanco y negro, que es muy interesante, de las menos conocidas, antes de que hiciera Casablanca y demás, que te muestra a todos esos chicos que están en la calle, ¿no? En Estados Unidos, que era muy parecido a lo que pasaba en Argentina, ¿no? Muchos chicos solos, porque los padres, sobre todo las familias pobres, las madres tenían que trabajar de algo, aunque fuese planchando ropa, ¿no? No es que todo el mundo, en las clases medias, por ahí la madre era ama de casa. La idea que ahora se hace de cómo eran las relaciones entre hombres y mujeres antes. Una cosa era la clase media, las clases desfavorecidas siempre tuvieron que, de alguna forma u otra, colaborar muchas veces para mantener a la familia. Se olvida esto completamente. Y pasa mucho con los inmigrantes también, que trabajan los dos. Entonces, el inmigrante no tiene red de apoyo, salvo quizás la gente de su propia comunidad, que los puede llegar a ayudar. eh, y al mismo tiempo, esos chicos que el padre o la madre no los pueden ayudar porque no manejan el idioma y básicamente el estudio es lengua y matemática, van acumulando un montón de
de cosas negativas. Si mis padres no pueden ocuparse de mí, pues están trabajando los dos, no me pueden ayudar a hacer los deberes, entonces el círculo se va empeorando, ahí es donde tiene que intervenir el Estado. Ahora, por suerte, entrará con asistentes sociales. Antes entraba con un patronato. Pero creo que la intención no era mala. Creo que la intención era no dejemos a estos chicos completamente solos en la calle. Y a lo mejor lo que no era mala es que una perspectiva que uno ahora no comparte, pero parece anacrónico pensar en una perspectiva que uno comparte. A mí me pasa con esto de Agote, por ejemplo, que Agote fue el que posibilitó la transfusión de sangre. Yo pienso, no podía ser un mal tipo este tipo. O Ah, sea, salvó un montón sí, de días de la Primera Guerra Mundial lo que hizo él. Pero al mismo tiempo, su ley Agote era, digamos, cuando aparecía, yo por una época trabajé mucho la cuestión de infancia en el siglo XIX, principios del siglo XX, era, por ejemplo, había discursos tipo, bueno, protejámoslo como protegemos a los animales. Pues decías, bueno, claro, yo lo leo ahora y esto es insoportable, pero es insoportable por un lector del siglo sí, XXI. sí, claro. Entonces, claro, o bueno, esto lo dice Lila Caimari, a mí me súper interesa esto. La criminología crítica, bueno, vos lo sabés más que yo, ¿no? Mm. Era un avance. No la crítica, perdón, la criminología positivista Era un italiana. avance, Era un sí. avance. Los anarquistas eran positivistas, eran, digamos, eran positivistas criminológicos, y lo que pasa es que, claro, cuando uno lo ve después, claro, Claro. este sesgo de, ¿cómo se llama? De retroactivo, no sé cómo. Sí, Claro, uno es el final de la película somos y ves todo cronocentristas distinto. nosotros. Nos creemos que estamos en el centro del tiempo, Claro. entonces juzgamos de manera completamente errónea. De hecho, José Ingenieros no fue nombrado profesor en la Facultad de Derecho por el presidente de la Nación, que en esa época tenía que los nombramientos tenían que ser corroborados. Por eso José Ingenieros se va y se va a Suiza y termina la famosa Cecilia Ingenieros, de la que Borges habla con tanta pasión, es la hija de José Ingenieros, que él conocía muy bien porque habían coincidido en Suiza. Los Borges están ahí por la operación de vista del padre, quedan bloqueados en la Segunda Guerra. Ingenieros está ahí, estaba en la Universidad de Lausanne, hay dos libros de él dedicados a Reis, de puño y letra, que algunos están sin abrir, porque Reis no leía español, ¿no? Entonces están guardados en la biblioteca, y se queda bloqueado, y vivía en la Rue Caroline, donde ahora muchas veces paso por ahí, tenían su sello. Ahí estaba José Ingenieros porque lo habían considerado de izquierda, lo habían considerado socialista, o sea, él era progresista en esa época y era un peligro para la sociedad. Entonces se va, porque rechaza esto, entonces, bueno, y que lo agarra la garra y después se vuelve, ¿no? Pero era así, y positivo era justamente lo contrario a todo lo que sea positivo en el sentido afirmativo, como en inglés se dice, ¿estás seguro? I'm positive, es decir, lo que podía ser demostrado, es una acepción que sigue existiendo. Eh, Contrario a lo que sería creencia, cosas que son demostradas efectivamente como que existen. Es un sentido de positivo que se ha perdido prácticamente, pero en realidad dejemos de utilizar intuiciones que hemos tenido en una época y veamos si realmente funciona o no funciona. Es la lectura posterior también porque me parece que cada generación tiene que matar a los padres y entonces lo más fácil es atacarlo y no se pueden defender. Y nadie se anima a defenderlo porque serán considerados también positivistas o retrógrados. Entonces, ahora hay de todas formas mucha gente que vuelve a releer a Lombroso, deja de lado todas las cosas que tienen que ver con delincuencia innata, que de hecho fue bajando, y mira, él hablaba de delincuencia económica, hablaba de, por ejemplo, cómo las bicicletas, la tecnología podía ayudar, hablaba de muchas cosas. Era, no tenía orden este hombre, hablaba, hablaba de todo, pero muchas de las ideas que tenía no tenían nada de retrógrado. Con esto que usted mencionaba, el tema de la tecnología y demás, se puede terminar de descartar algún conocimiento de medicina positivismo, algún por el estilo. Pero digamos, todo depende cuál es el objetivo. El objetivo que ellos tenían en ese momento era mejorar la vida en sociedad. Que se equivocaron en las maneras, pero tampoco podemos estar seguros que las formas que nos quieren imponer ahora de vivir en sociedad son superiores realmente a otras alternativas. Que si cada grupo que tiene el poder explica las cosas de una cierta manera, ¿no?
¿Estamos seguros de que esa es la mejor manera? Por ejemplo, cuando llega eh, el siglo de las luces, digamos, ¿no? El iluminismo, o sea, el siglo finales del 18, principios del 19, todo lo que es lo que lleva a la Revolución Francesa y demás, ahí se puede ver de diferentes maneras esto. Por un lado, la enciclopedia fue traer el conocimiento a todo el mundo. Sin embargo, los nuevos críticos, los posmodernos, odian a este grupo, que en realidad fueron los que iluminaron, por algo que se llama el iluminismo, ¿no? Cuando vuelve la razón. Pero el libro este que publicamos ahora en inglés, que es Entender los tendencias de la delincuencia en una sociedad híbrida. Bueno, yo he escrito un capítulo de esto, de cómo es tan progresista el que quiere mejorar las cosas sin hacer una revolución, porque el que quiere hacer una revolución piensa que él tiene o ella tiene una manera superior a la tuya. ¿Quién te garantiza que esto sería superior? Las tasas de prisión de Cuba no eran mucho mejores, eran de las más altas del continente, ¿no? Entonces, y sin embargo, teóricamente era un sistema que... Entonces, yo desconfío de esto. Al mismo tiempo, la enciclopedia también es una elección, ellos eligen. El saber es lo que está incluido en esto, pero hay muchos saberes que son dejados de lado, ¿no? Y que luego fueron reivindicados. Y luego, la Revolución Francesa, genial, pero ¿qué viene después? El terror, porque los que toman el poder creen que saben mejor y saben mejor que el ciudadano lo que es mejor para él. Entonces te dicen, no, usted es reaccionario, en realidad vamos a matarlo, ¿no? Entonces, yo desconfío mucho de los iluminados. Desconfío mucho de los iluminados. Entonces, las neurociencias, o sea, la ciencia avanza y vamos resolviendo cosas con las que la gente antes se moría, ya no se muere más. Ahora, después, ¿cuál es el papel de la sociedad civil? Bueno, saber poner los límites. Hay que saber poner los límites, pero no hacerlo por temor es lo mismo que el que le tenía miedo al brujo del pueblo. Claro, porque surge preguntarse de qué pasaría si de repente con esto que usted mencionaba, de, por ejemplo, un 5% de la población masculina tiende a Son muy violentos. ser muy violenta. ¿Qué pasaría si de repente pudiésemos determinar que un hombre determinado puede tener 97% de chance de tener algún tipo de expresión violenta de acá a 20 años? Sí, pero 29, cuando bueno, si yo ahora lo planteo distinto. Yo quisiera saber, para salvar la vida de las mujeres de violencia doméstica, ¿quiénes son los hombres con un alto riesgo de reincidencia? ¿No estamos buscando esto todo el tiempo? Es lo que estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Reducir esto. Y yo te digo, bueno, ahora tenemos un test que permitiría predecir mejor, ¿eh? Lo que yo creo es que como la predicción perfecta no se puede hacer, gracias a Dios, digamos, o a lo que quieras creer, digamos, ¿no? Eh, em, nunca será perfecto esto. Es decir, el margen de maniobra del ser humano, a pesar de lo que dice Sapolsky, que ahora en el último libro niega el libre arbitrio, ¿no? Él dice que todo te va condicionando, que al final el acto sucede, pero como condicionante de miles de cosas anteriores. Pero hay un momento en que yo tomo el arma y tiro o no tiro, ¿no? Entonces, está muy bien planteado en Minority Report, esto de prever. Es mejor leer el cuento de Dick, ¿no? Que la película también está muy bien. Pero digamos, el problema es si, creo yo, ¿cuál sería la alternativa? Es decir, no investiguen sobre esto. Realmente no van a investigar porque van a investigar. Bueno, yo lo que me pregunto es si qué debates empezaríamos a dar en la sociedad, Sí, que de sí. repente empezamos a ver conciertos con un nivel muy alto de... O sea, hay temas, por ejemplo, si uno dice, puedo descubrir un pedófilo con riesgo de que pase al acto, en los que sería un debate muy difícil, un debate muy, muy difícil. Yo creo que nunca se llegará a la predicción perfecta, porque hay un margen de maniobra, pero está claro que ciertas personas podrían decir, bueno, a partir de este margen, de hecho, las leyes de Three Strikes and You're Out eran básicamente eso. O sea, ¿cómo sabemos quiénes son los más peligrosos? Y el multireincidente. Claro, tres delitos. Es lo más fácil esto, ¿no? El problema es esa aplicación facilonga. No, me parece que tiene también que ver con algo de una especie de regla, un dogma básico del derecho penal de acto y no de autor. Que es decir, bueno, ¿qué pasa cuando yo sé que él es así
Y yo estaba por la entiendo la idea de que el castigo era algo por lo que se hacía. Sí, Y ahora que este tipo, lo que haga va a ser simplemente un síntoma de lo que es y lo que es lo que uno determina. Y él sí, empieza a aparecer en los positivistas criminologicos. sí. Empieza a actuar por lo que él es, en función de lo que la ciencia me permite saber, de lo que por lo que él es ahora va a hacer. Y esto es algo que en principio creo que con razón y yo estoy de acuerdo, rechazamos. Sí, ¿Sí? claro. Ahí el tiene que crecer la sociedad civil y debe vivir con el riesgo de esto. Porque si no, el paso a la eugenesia es Es muy la cercano. eugenesia negativa, si quiere, porque durante mucho tiempo la eugenesia también tiene como, yo lo que al menos por lo que leí, no soy especialista en esto, pero que la eugenesia a partir de la Segunda Guerra Mundial no tuvo ninguna alternativa de tener ningún tipo de definición aceptable, pero que hasta ese momento había como todo un... Todo en América, digamos, Argentina estaba, los representantes argentinos estaban en contra, pero había congresos eugenésicos, ¿eh? Y había este convencimiento. Yo en el libro, en el artículo ese sobre inmigración y delincuencia, estuve viendo un poco los Eugenic Records Office, que había una oficina que había en Estados Unidos, que habían llegado a la conclusión que, por ejemplo, los inmigrantes, convenían inmigrantes del norte y no inmigrantes del sur de Europa. De hecho, ese porcentaje de gente que puede ingresar cada año a Estados Unidos había sido fijado según el censo de 1880, que era un censo en el que los de origen alemán, por ejemplo, estaban sobre representados. Entonces, ese porcentaje que se puso para permitir entrar fue fijado para mantener una estructura del país como era en 1880. De hecho, el famoso barco San Luis, que atravesó el Atlántico cargado de judíos que escapaban y que fue rechazado por las autoridades. Después hicieron escala en Cuba, los niños bajaron, los niños nada más, se separaron de sus padres y son los que sobrevivieron. Mi maestro Martín Quiras conoció a uno de estos chicos de esa época, porque había un límite, una cuota, y entonces no lo dejaron bajar, y mucha de esa gente murió después, volvió. O sea que sí, es muy peligroso. El tema, para mí el problema es cómo controlo entonces esto. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? Pues yo te presento el caso, justamente el agresor de violencia doméstica, el pedófilo, eh, sobre todo para un diagnóstico, para decir, bueno, ¿lo dejo libre o no? ¿En qué momento lo dejo libre? Lo que decíamos, volvemos al caso de Roleo Puch. Y es más fácil tomar la decisión ética cuando tenés más datos. Ah, porque por ahí es eso, actualmente no se toma la decisión, porque no hay, pero bueno, por ahí que se avanza. De todas formas, sinceramente, creo que todo lo que es genético, el gen tiene que activarse y se activa en contacto con el medio ambiente. Entonces uno puede tener los peores genes, digamos, pero un ambiente positivo y esos genes no se activarán nunca, digamos, ¿no? Entonces no es determinista, pero por ahí, por ejemplo, aprender a los chicos resolución de problemas, razonamiento, hay un montón de cosas que se pueden hacer para conseguir razonamientos más razonables. Y yo creo en la idea esta del proceso de civilización de Elías, de que hay una manera de educar que permite ser más tolerante. Por ejemplo, los niveles de agresividad en la ciudad de Buenos Aires son muy elevados, ¿eh? Muy elevados. Cómo la gente se enoja rápidamente, te insulta por maniobras y esto. Esto, por ejemplo, no se ve tanto. Por ejemplo, cuando yo era chico, incluso me acuerdo de ver peleas en la calle. Un accidente de tráfico terminaba en una pelea, ¿no? Y esto bastó poner seguros, entonces la gente no es el fin del mundo y después ciertas cosas no se hacen. La gente dejó de escupir, por ejemplo, en la calle. Antes uno subía a un colectivo, estaba diciendo acá, prohibido salivar, ¿no? Si estaba prohibido salivar, porque antes evidentemente la gente salivaba, ¿no? Entonces hay como un proceso, yo creo, de domesticación que me dirá, bueno, más control del Estado, pero de cómo se debe hablar y a veces lo destruimos un poco, ¿eh? Y a veces las imágenes que se envían, ahora cité el caso de la Fórmula 1, lo vuelvo a citar una vez, por ejemplo, no quieren que insulten por la radio, ¿no? Porque eso da un ejemplo. Y bueno, por ahí hay que dar buenos ejemplos, por ahí es positivo dar buenos ejemplos, ¿no? Sí, no sé, me alejé un poquito con esto, pero quiero decir, hay esta idea de
de racionalizar la forma en que nos expresamos y todo, me parece que es muy positiva y sinceramente cuando yo veo los debates políticos de Argentina, que no los sigo mucho, no vamos por ese camino. O sea, el insulto no importa de quién, pero quiero decir, no está bueno esto de insultarse. No está, no es la forma en que deberíamos entendernos. Yo noto, llevo 30 años viviendo fuera de Argentina, noto una sociedad muy dividida. Entonces, la palabra es como la base de todo esto, ¿no? Pero bueno, me estoy alejando, me estoy alejando. Y bueno, aparte tenemos que ya dejar empezaron. No sé si alguien Ah, hay que. Ah, ok. Bueno, Bueno. aparte fueron como agotando, empezaron a. Largo. Bueno, Bueno, de muchísimas nuevo, gracias. muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a la gente que participó. Y igual queda grabado. Va a quedar Ah, grabado. perfecto, perfecto. Ah, no hay problema, ¿no? No hay problema, no hay problema. Ok, cortamos ahí. Sí. Nos vemos. Ah, saludos.